Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy traigo de nuevo a Dimash. Quiero analizar y reaccionar la nueva canción de Dimash que ha salido hoy mismo, el día de su cumpleaños, de su 29 cumpleaños, que se llama Omir. Omir es un nombre de niño árabe que quiere decir vida. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí o si todavía no lo has hecho, te pido por favor que te suscribas, que le des a la campanita para no perderte estos análisis y, si puede ser, un like. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos ha preparado Dimash. Bueno, vemos que en esta parte introductoria hay una guitarra que está dando unos acordes, ¿no? Una pequeña introducción, y en cuanto a lo que es la imagen tiene ya una cierta simbología porque se ve un reloj de arena en funcionamiento, que empieza a funcionar, que va cayendo la arena, y se ve además súper tierno, súper bonito, bebé. Él está escuchando a su padre ver el instrumento, después quiere cogerlo y después se ve ya que está allí un poco con las manitas, ¿no? Intentando tocarlo. En fin, que desde que era bebé la música ha estado ya en su casa, le hizo que él tuviera contacto con la música desde su nacimiento. Менен шаттық алмасқан сағым болып қалған өмір. Vale, aquí va haciendo un recorrido por su vida clarísimamente y bueno, la voz, en cuanto a la voz, él ha empezado en una octava. Exacto, sí. Ha empezado en la octava 2, ¿vale? Una octava de una voz de barítono, por decirlo así, una voz más grave de hombre, sin ser la más grave, pero sí que grave. Y ahora está en la octava más o menos, la octava, sí, en una octava 3. Está cantando en esa octava y acabamos de ver a él de muy pequeñito, que no sé, unos 5 años o cosas así, cuando empezaba a tocar el piano, 5 o 6 años, y después también como en una audición se le veía cantar y lo mismo, muy de niño, está haciendo un paso por su vida y en cuanto a la letra está diciendo la vida que me enseñó a ser amado y amar. Él está haciendo alusión a sus raíces, a lo que él es por sus raíces. Vamos a seguir. Entonces él nos sigue dando las imágenes, digamos, en su evolución conforme va creciendo. Aquí ya es un jovencito, ¿no? Era un niño y ahora aquí ya está más en una edad un poquito más adulta y está dando sus comienzos, diciendo que a pesar de que él ha sido muy amado, de que ha sido muy querido y de que está en un mundo muy musical, también tiene sus dudas, ¿no? Tiene como sus pequeños laberintos dentro de él. Se está poniendo eso al descubierto, ¿no? Lo que él siente. Aquí ha aireado la voz. Él tiene bueno, ya lo sabemos, un juego de voces increíble. Al principio estaba todo más cubierto y ahora ha ido destapando la voz y también la ha subido un poquito lo que es la tonalidad y está descubriéndola, está aireándola. Aquí son los primeros reconocimientos y él se le ve, digamos, en la época de ahora como haciendo una remembranza, haciendo un regreso, ¿no?
para poder hacer como un balance de lo que ha sido su vida, desde que nació, conforme ha ido creciendo niño, ahora cuando es más mayor, y se va viendo pues eso, lo que él está sintiendo al recordar todo eso y todo lo que le ha ido aportando la vida, todo lo que él ha tenido, digamos, como de alimento, ¿no? Espiritual, alimento musical, alimento de amor, de familia, ¿eh? Está hablando de todo lo que él ha recibido. Qué bonito. Ahora he hecho una comparación, ¿no?, de la vida, que a veces se siente como la primavera, a veces como el invierno, a veces como una tormenta, ¿vale? Pero acaba diciendo que él está agradecido con eso. Y las imágenes que van saliendo es que, claro, cuando hace temas y hace videoclips, como que lo compacta todo mucho, ¿eh? Es difícil de analizar. En el sentido de que, claro, se estaban viendo las imágenes, ¿no?, de cuando ha tenido el premio, cuando en China pues la armó, porque claro, todo el mundo alucinaba con él. Va él progresando y ha ido subiendo, está subiendo, y está combinando lo que es la voz plena, también la está combinando con la voz aireada, está combinando las dos. La melodía es muy bonita. Muy bonita. En este caso, él creo que es el compositor de ambas cosas, por lo menos así lo tengo entendido, tanto de la música como de la letra. Muy bonito. Está siendo como un testimonio de su vida. Precioso. Ay, esta forma de cantar me está recordando a Icanaide. La canción Icanaide, ¿verdad? Esa así de control, de subir y de momento quedarse en la nada. Y él sigue, como, fijaos, como si fuera en un cine y está viendo su vida, ¿no? Todo lo que ha ido transcurriendo. Qué bonito lo que acaba de poner aquí la traducción, ¿no? Dice, destino, simplemente no me pruebes con lágrimas. Apóyame en mi camino hacia un sueño. O sea, está pidiendo que su vida, ¿no? Que si puede ser que no le dé sufrimientos, ¿no? Que le siga apoyando hacia un sueño, ¿no? Quiere él seguir liderando el amor, la paz, la esperanza, ¿sabes? No quiere quedarse envuelto en la tristeza o en la oscuridad. Aunque ya había dicho antes que de vez en cuando él tiene dudas, tiene misterios en la vida que quiere desentrañar, quiere resolver. Muy bonito. Aquí es prácticamente un falsete. Sí, está entre la octava 4 y ya la 5, ¿vale? Pero ha entrado básicamente en un falsete de chico, no ha pasado la voz de soprano que él tiene, y la ha dejado ahí y la ha aireado un poquito, ha soltado ahí. Y visualmente ha introducido también un elemento que vi en el videoclip, en el tráiler que puso, que era como un ajedrez, ¿no? Que van las piezas por aquí, las piezas por allá. Eso también es súper simbólico, es muy simbólico. Qué bonita esta cadencia, ¿habéis dado cuenta? Ha dejado ahí caer esas cositas de demás, son muy, 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 muy buenas. Tiene una agilidad muy buena y el dominio claro de todos sus registros, con lo cual sube y baja. Muy chulo. Conforme él se lo imagina, lo dibuja con la voz. Bueno, aquí está mezclando lo que son la voz aireada, esa, con una melodía muy, muy, muy bonita, nada más que se veía la guitarra, estaba acompañándole, y ahora hay como unas voces de coro, que también se han incorporado,
Y empezamos a ver como si fueran news, como si fueran las televisiones, las diferentes televisiones del mundo, ¿no? Que hablan de Dimash. No sé si ese coro musical tiene que ver con el coro de la vida, ¿no? Con el coro que es como la amplificación de los medios de comunicación, porque ya digo, él utiliza mucho los símbolos, tanto visuales como musicales, ¿eh? Lo pone todo un poco en compenetración. Dimash, please welcome Dimash. Vale. Aquí ya, sí, dentro de la evolución de su vida era como una evolución, digamos, de nací, me estuve formando, empecé a ganar premios, empecé a tener cierto reconocimiento, los medios de comunicación ya me han sacado, ¿vale? Y ahora ya está en el mañana, que es otro día precioso. Y aquí ya se ve él con todos sus seguidores. Había dicho que esto iba a ser un regalo para sus dears, para sus seguidores, para sus fans. En el recorrido de la vida está llegando digamos, a cumplirse su sueño, desde el punto de vista de él, de cómo lo vive él, desde su interior, ¿no? Lo está enseñando. El tiempo no puede detenerse, son años fugaces. Cuando se viven muy intensamente, ¿no? Los artistas, esto lo han comentado mucho, cuando se vive muy intensamente lo que es la vida del artista, es algo con lo que se sueña mucho, pero cuando llega, ¿no? Cuando llega el tren de la fama, del éxito, del tirar hacia adelante, no hay tiempo, ya está, ahora ya es pum, pam, pam, un día, otro día, que toca hoy, mañana, no sé qué, agenda para 1 año, para 2 años, va así. Por eso pone aquí, años fugaces, ¿no? Sigue recibiendo premios. ¡Ey! Y aquí ya está Jackie Chan, ¿vale? Empieza a conocer también las personas que hasta entonces habían sido sus ídolos, y ahora él ya, al ser una persona reconocida, empieza a tener contacto con esos ídolos. Maravilloso. No tiene casa. No, su casa puede ser ya un hotel, sí. Qué bonito. Aquí él empieza a expresar donde el blanco se vuelve negro. Es muy bonito este vídeo, y bueno, la canción es preciosísima. Aquí ya sí que ha incorporado lo que es un poquito de percusión, de guitarras y demás. Y claro, aquí ya se está cumpliendo el sueño, y está bonito porque siempre vemos como desde la parte de fuera, ¿no? Y él nos está mostrando como si llevara una cámara aquí en el pecho, ¿no? En la cabeza, diciendo, esto es lo que yo he ido percibiendo en mi vida. Y eso es muy bonito de un artista, ¿no? Como reconocimiento a todas las personas que siguen, y para que podamos conocer todo lo que ha sido su trayectoria. Fantástico. Qué bonito. Me emociona porque, claro, pienso que ha sido un acto de bondad, ¿no? El querernos mostrar lo que han sido sus sentimientos en su vida, o cómo él lo ha ido viendo, ¿no? A través de los años, toda su vivencia desde que empezó a trabajarse, ¿no? A estar con la música, que ya nació con ella, conforme nos ha enseñado desde bebé, y cómo ha ido pum, poco a poco recorriendo, ¿no? Y ahora ya está cumpliendo su sueño, está conociendo a las personas famosas, donde va, le esperan muchísimas personas, todas emocionadas, todas fans, en fin. Ya sabemos lo que es ser dir, queridos. Pues eso es lo que él ve desde su perspectiva. Ay, bueno, esta imagen es preciosa. Claro, lo que se ve desde la otra parte, donde estás en un escenario, ves muy diferente. Es muy diferente cuando el público ve a la gente. Yo siempre, cuando he hecho conciertos y eso, y son mucho más pequeños, pero lo pienso, a veces debería de
de verse desde, a ver una cámara siempre enfocando al revés. Siempre se coge la cámara enfocando al artista, pero deberían de estar las cámaras también al revés, para que después la gente pudiera ver lo que es esa alegría, ¿no? Ese retorno, ¿no? Lo que le das al público y lo que el público te da a ti. Brutal. Muy chulo, muy bonito. Mira, esta, ¿ves? Es que además es un ser muy, muy sencillo, lo que une a los amigos. Aquí demuestra también, pues eso, ¿no? Lo que quiere a sus dears, ¿no? A sus fans. Y aquí se ha subido encima del coche y ha empezado a firmar autógrafos. Y claro, la locura está servida. ¿Veis la delicadeza? Él está cantando todo de verdad desde el corazón. Y lo que es la música es muy bonita. Hay momentos que me suena eso, a la canción, a una canción de amor, realmente. Una balada, una canción de amor. Y en su juego vocal ha habido momentos de Kanaite también, de esa miel tan buena que él tiene, que lo está dando todo el rato. No está soltando la voz ahí, ¡wow! No, la está soltando con mucho. Muy bonito. Qué bonito. Aquí nos está hablando de eso, de la vida, ¿no? De la vida que une, separa a los amigos. Él está estaba también al lado de su padre. Pues eso, que en la vida los corazones tienen que estar juntos, pero a veces las personas pues no están al lado, ¿no? Que también es otra de las sensaciones que entiendo que él debe de tener, ¿no? De estar muy acompañado y a la vez a veces estar muy solo, ¿no? Muy él, claro, con toda la responsabilidad, no sé, impresionante. ¡Wow! Ahí estaba. Muy importante también en su vida ha sido las canciones que ha hecho con Crotoy. Y estaba Lara Fabián también ahí al piano. Ay. Estoy agradecido contigo, estoy enamorado de ti. ¿Cómo no? De la vida, ¿no? De todo lo que le da. Y las imágenes son muy bonitas. Aquí ya se ven las pantallas de Estados Unidos, creo que serán. Sí, porque parece que sea de allí. Y yo ya lo dije cuando hizo lo de Las Vegas. El próximo paso era hacia América y creo que lo está dando. Sí, está ya en octava 4, pero de tenor, que son agudos de tenor, sacándolos con mucha fuerza y con una voz un poco impostada, no del todo. No del todo, pero sí que sonando a tenor. Y aquí está en el momento aquel que también se encontró con Andrea Bocelli. Creo que cantó el Bésame mucho. Lo que digo, él está demostrando, digamos, los momentos en los que ha vivido con otras personas y lo que es vocalmente ha ido subiendo y lo que digo, ha estado aireando y ahora está sacando más voz más plena. ¡Yeah! Ahí ha hecho... la voz está rota, Le ha dicho, no me derribes, vida. ¡Ah! Pero todo esto sacando ya la voz. Sí que ha hecho un crescendo con la voz y en este momento le está pidiendo a la vida que siga a Omir, ¿no? Que siga tratándole bien, que siga estando fuerte y que pueda tirar hacia adelante. O sea que él está agradecido de la vida que le ha ido rodando y le pide que le siga rodando porque quiere seguir haciendo cosas, sigue queriendo estar ahí.
con el Papa. No me pruebes con errores, decepciones, no me hagas pedir perdón. No quiere fallar, no quiere fallar. Mira, lo de Las Vegas que habíamos comentado. Ese también fue un momento impresionante. Esta fue la primera reacción que hice con él. Ay, la gala de los Semi con su abuela me pareció tremendo, tremendo. Está en el canal. Este fue el primer vídeo que hice de él. Qué bonito. Y qué bonita la abuela, ¿no? De haberle apoyado y él de estar ahí. Eso me pareció... Ahí me empezó ya a ganar el corazón. Cuando vi este vídeo... ¡buah! Ay, siempre, Ahí los nuevos proyectos. A veremos qué nos trae todo esto. Estaba ahí con unas personalidades bastante importantes, en Los Ángeles. Ya veremos qué nos trae todo eso. Ahí, dándose los saludos, ya veremos. Ay, qué bonito. Vuelve a cerrarlo con el reloj de arena, el vídeo, y se queda él ahí. A ver, es un regalo que nos hace Dimash porque, ya digo, ha puesto la cámara al otro lado, y nos lo ha enseñado, con una canción bellísima, un acompañamiento sencillo, muy sencillo realmente, una balada tremenda, con su voz esta... que nos mata. La ha aireado al principio y ha acabado también aireadita y por medio ha lanzado su voz, ¿vale? Y iba mezclando los audios, digamos, del vídeo con los audios propios de los vídeos, de los pedacitos de vida que nos ha ido enseñando. Nos ha ido dando las gracias y a la vez, ¿sabes lo que te digo? Mostrando, digamos, lo que ha sido toda su evolución personal, musical, de todos los tipos, ¿vale? Y me ha gustado mucho la última frase que ha dicho también, ¿no? Que la vida le libre, ¿no? De hacer errores, de decepcionar a nadie, de tener que pedir perdón. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Dimash es muy fuerte, Dimash es más. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao.